les dirás a sí mismo: así ha dicho Yahvé, el que cae, ¿no se levantará? El que se desvía, ¿no vuelve al camino? ¿Por qué es que este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse? Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aun la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahvé. ¿Cómo decís: nosotros somos sabios y la ley de Yahvé está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahvé. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Yahvé. Los cortaré del todo, dice Yahvé. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que le ha dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Yahvé nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Yahvé. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación, y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpiente, áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Yahvé. A causa de mi furor, de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Yahvé en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Primera de Corintios, capítulo 12. Dice así, versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Tenemos que acercarnos a este don o esta variedad del don que se nos ofrece con precaución, con atención, porque en mucho las diferentes interpretaciones o visiones que prestamos a este don dado por el Espíritu. Y de todas maneras también, como podréis ver en el versículo siguiente, a otro, el hacer milagros, podemos ver
que tanto el de sanidad como el de hacer milagros están íntimamente relacionados el uno con el otro. Y aun cuando podremos ver cosas características de este don que tenemos ahora, podremos ver que se aplican también de una manera parecida cuando veamos el don de los milagros. El don de sanidad es un don muy amplio y puede significar varias cosas, puesto que sanidad en sí implica ser sanado de muchas cosas y con muchos aspectos en nuestra vida personal y de lo que puede ocurrir o enseñar en la parte de la Escritura. Podemos estar esperando, en primer lugar, y siempre es la primera idea que nos viene, de la sanación del cuerpo. Es decir, como podemos ver en los evangelios, cuando alguien está enfermo de alguna enfermedad incurable o difícil, como el de aquella mujer que llevaba muchos intentos con los médicos que no podía ser sanada. También podemos pensar que no solamente es sanación del cuerpo, sino sanación de la mente. Como podemos ver personas endemoniadas o que hoy consideraríamos que están locas o trastornadas en su mente y que también son sanados de parte del Señor. Podemos ver que uno puede ser sanado de su propio ánimo o de las situaciones de ansiedad o de depresión, que también podemos encontrar en lugares del Antiguo Testamento como en el Nuevo. Cuando hablamos de sanidades, podemos pensar que están relacionados, por ejemplo, con el hambre, porque el hambre nos puede producir también una necesidad y una dependencia o debilidades del cuerpo. Podemos hablar de sanidades cuando se sanan defectos, cuando, por ejemplo, nos encontramos a alguien que es cojo o ciego de nacimiento y es sanado. Es algo que no le ha producido un defecto de las circunstancias de la vida, sino que ha nacido así y aún podemos ver que hay un milagro de sanación. Podemos estar pensando, por ejemplo, las consecuencias que vienen del cansancio o del agotamiento, o cómo podemos vernos desfallecer y somos restaurados a fuerzas o vitalidad nueva. Por tanto, quizá cuando se está hablando de estos dones de sanidades, o don de sanidades varias, podemos ver que la amplitud de sanación es más grande de lo que podríamos pensar en una primera idea. ¿Qué es lo que esto va a implicar? Que cuando tengamos que ver las sanidades en nuestro tiempo y circunstancia, tendremos que ir enfocando qué es lo primordial o prioritario en el tiempo de hoy. En este caso podemos ver el contexto particular que se estaba trayendo en la iglesia de Corinto. ¿Qué podía entender la iglesia de Corinto cuando Pablo está escribiendo que el Espíritu se va a manifestar sanando? Y ellos tendrían que preguntarse, como nos preguntamos hoy, ¿sanar de qué? ¿Sanar de algo en particular? ¿Sanar de todo en general? ¿O sanar de algo concreto en las circunstancias y momentos en que se estaban viviendo? Tendremos que pensar, por tanto, también lo que es la época. Como podremos ver, por ejemplo, algunas de las enfermedades incurables que antes se encontraban en tiempos bíblicos, hoy son enfermedades pasajeras y livianas que con unas pastillas o algo concreto se sanan. Por tanto, hemos cambiado. Pero enfermedades que ni siquiera se imaginaban que existían en los tiempos bíblicos, hoy son las enfermedades más corrientes que se pueden estar dando en nuestras vidas. Lo que antes no se consideraba una enfermedad, hoy sí se puede estar considerando como una enfermedad terrible y dura. Una de las enfermedades más extensas que podemos ver en nuestra sociedad es el de la depresión.
Y en aquel tiempo no se habla de depresión, en todo caso, en algún momento, en algunos de los profetas, con algo característico. Pero hoy es algo de lo más corriente o lo más común en las vidas. Lo segundo que tendríamos que preguntarnos es qué es lo que está buscando el Espíritu o Dios por medio de este don que da o que ofrece a la Iglesia y a los creyentes. ¿Qué es lo que quiere Dios a la hora de hablar de sanación? Ya hemos dicho en otras ocasiones con respecto a los otros dones que tendremos que pensar y enfocar que Pablo está escribiendo acerca de los dones de sanidades en primer lugar como un medio por el cual vamos a reconocer y ensalzar el señorío de Cristo. Lo está diciendo al principio del capítulo. Así que la idea de la sanación tiene que ver con el señorío y el reconocimiento del señorío de Cristo en la Iglesia y también para el mundo. Hemos dicho que tiene que ver con la manifestación del Espíritu, es decir, el Espíritu soberanamente se quiere manifestar de una manera concreta, manifestarse en la Iglesia y de alguna forma con respecto también a todo el mundo, como nos dice en el versículo 7. Pero también hemos dicho, en tercer lugar, que este don, como el resto de los dones, tiene que ver con la edificación de la Iglesia, es decir, hacer a la Iglesia más fuerte, no solamente que sea el señorío de Cristo, no solamente que es la manifestación del Espíritu, sino que también sea una Iglesia fuerte y que glorifique o honre de manera adecuada a Dios en medio de nosotros, pero edificarnos y fortalecernos para ser luz también al mundo que nos rodea. Así que esto lo tenemos que tener enfocado a la hora de entrar en este don. Vamos a ver lo primero. En primer lugar, lo que vemos nosotros en las Escrituras, desde el comienzo hasta el final, lo podremos ver luego después en el mismo Apocalipsis, que el propósito de Dios, el propósito sanador de Dios para el mundo, no es en primer lugar curar al mundo de sus enfermedades. Es decir, cuando vosotros miráis en todo lo que es la Escritura, desde el mismo Génesis con la caída, hasta el final, en el anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no podéis ver que el Señor quiera sanar o mejorar o eliminar la enfermedad del cáncer o de la lepra, que era más común en aquellos tiempos de los que estamos hablando. Dios no quiere librar al mundo de sus locuras. Lo podemos ver que esto es circular, constantemente podemos ver injusticias, maldades, violencias, etcétera, a todo a nuestro alrededor. Y las cosas siguen igual. No es porque sea un fracaso de Dios de curar la enfermedad o de curarnos de la locura, sencillamente es que en el plan de Dios no está eliminar estas circunstancias o estas dificultades que han venido por la caída del ser humano. Así que yo ya os adelanto que hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo tendremos que seguir afrontando enfermedades y la muerte y accidentes y desgracias y pérdida y dolor. Incluso el Señor va a manifestar su justicia y su ira trayendo a la humanidad pandemias y crisis y desastres con esas copas de ira que quiere verter sobre la humanidad. Dios no quiere la sanación física o mental de la humanidad, por lo menos hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, y como nos dice en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, las naciones sean sanadas por fin. En su gracia, lo que sí ha hecho Dios y sigue haciendo
es proveer, que esa gracia común que ya nos es tan normal y que apenas tratamos o consideramos, ha permitido que tengamos médicos. Es decir, nos encontramos a todo nuestro alrededor el crecimiento y el avance de la medicina en muchos objetivos. No tendremos más que señalar lo que ahora ha ocurrido con esta pandemia del COVID y cómo se ha hecho un avance farmacéutica y cómo se han lanzado médicos y enfermeras a poder frenar lo que parecía que iba a ser infrenable o que no podría ser detenido. Han aparecido enfermedades terribles y se han curado. Lo que parecía antes que era la enfermedad bíblica de la lepra, apenas podemos encontrar ya en algún rincón del mundo porque la medicina y los avances no han llegado a alguna señal de esta lepra. Así que lo que tendremos que llegar y decir es que nuestro Dios produce sanación y produce curación a todo nuestro alrededor. La medicina, no solamente en esos grandes descubrimientos que se hacen constantemente y en esas mejoras de la salud, en cómo fortalece nuestros cuerpos, no tendréis que pensar nada más que solamente atrás de unas pocas generaciones, el avance en la edad era mucho más limitada. En tiempos después de la Edad Media, por ejemplo, la edad de la gente normal llegaba a los 35 o a los 40 años y ahora podemos ver cómo las personas con buena salud pueden llegar a 80, 90 años de una manera muy normal. Avances médicos de la medicina y de la ciencia a la cual tenemos que dar gracias a que Dios lo ha permitido. Hemos visto y descubrimos constantemente esa medicina natural en la que las hierbas y los elementos que Dios nos ha dado en la naturaleza pueden curar más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. Descubrir cómo podemos ser curados o sanados o calmados y confortados con las cosas que la naturaleza en la misericordia de Dios podemos ver. Así que no nos extraña, no os debe de extrañar, que cuando leéis las Escrituras podemos encontrar que habla mucho acerca de las curaciones y que nos habla de médicos, y aun cuando estaban muy limitados en los avances en aquellas épocas, la realidad es que se buscaba médicos. Es sorprendente que incluso en los tiempos bíblicos de los que estamos hablando, ya en el mismo Egipto se operaban los ojos y no tenían los quirófanos y el bisturí y las medicinas y los tratamientos que ahora podemos tener. Y tenemos que decir en todo esto gracias a nuestro Dios y gracias a la misericordia. Entonces, aun cuando Dios no está buscando la sanación física material del mundo, ha provisto y sigue proveyendo a nuestro alrededor de sanación. Si leéis en el profeta Isaías y leéis en el Jeremías, como hemos leído en este capítulo 8 y en otros lugares, o lo podemos descubrir en pasajes del Nuevo Testamento, la necesidad de la medicina y cómo el mismo Pablo, y luego vamos a mirarlo más adelante, recomienda acudir a medicinas naturales cuando nos dice que es necesario por el estómago que su joven discípulo Timoteo tome algo de vino, no como algunos dicen de restregarse el vino por el estómago, sino de poder beber vino porque eso podría solucionar o calmar o sanar el problema que él tenía. Así que la medicina es deseable y es buscable. Es necesario que nosotros vayamos a la medicina. El cristianismo, desde los tiempos bíblicos a los tiempos de hoy, nunca ha ido en contra, no puede ir en contra de la medicina, sino que tiene que desear la medicina y el avance de la medicina. Y tenemos que orar para que el Señor provea de más conocimiento y de soluciones naturales a lo que tenemos a nuestro alrededor. Ahora bien, habiendo dicho esto, de que
Dios no está interesado en primer lugar de la sanación física o mental o emocional del mundo. Lo que sí hemos visto y podemos ver es que Dios está interesado en la sanación, en primer lugar, espiritual. Y lo que sí va a hacer y lo que sí hace desde el pasado al presente es proveer de sanación para su pueblo, de sanación espiritual o de esperanza para aquellos que quieren escuchar. Por eso, cuando hemos leído en el libro de Jeremías, en este capítulo 8, podemos ver acerca de la sanación. Se ha buscado sanación y la sanación que producen esos falsos profetas o escribas engañadores, nos dice, es una sanación vacía. Hablan de paz, 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 pero realmente no hay paz. Es un placebo, es un engaño para la mente y el corazón de la gente. En todo caso, lo que Dios ha estado haciendo es traer sanación que ellos han rechazado, que el pueblo rebelde de Jerusalén, como dice, no ha querido tomar consigo. Pero eso no niega, al contrario, confirma que Dios siempre ha querido sanación, pero sanación espiritual. Para eso, cuando estamos hablando de esta sanación espiritual, es que nosotros descubrimos lo que es salir de muerte a vida, o lo que es curarnos por medio de la fe y el arrepentimiento, como es encontrar la solución a ese problema más grave que es el problema del alma, que no es tanto en que donde falta una pierna aparezca la pierna y donde hay ceguera aparezca la luz, sino donde hay pobredumbre y tristeza y decadencia en el alma, en el interior del ser humano, Dios provea de sanación y que provea de esta sanación por el remedio que Él ha establecido. Por eso, cuando nosotros vamos a los evangelios, descubrimos de una manera natural, aun cuando es sobrenatural, que ese deseo de Dios de sanar al ser humano, pero no de las cosas externas en primer lugar, sino de las cosas más profundas, espirituales, ha provisto de la medicina y ha provisto del remedio. Y ese remedio, ese médico del alma, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, que con su sangre nos limpia de este cáncer espiritual que inunda nuestro interior y que nos daña hasta la condenación. El Señor nos dice de sí mismo que ha venido a buscar a los enfermos, no a los sanos. Que Él, por tanto, es la solución a esa enfermedad que nos alcanza. Es una pandemia que se ha extendido a toda la humanidad. Y Dios, que quiere proveer de sanación espiritual y darnos vida abundante ahora y vida eterna siempre, ha traído y ha ofrecido a su Hijo Jesucristo y lo ha puesto delante de nosotros. Es ese agua de vida que podemos beber y encontrar sanación para nuestro espíritu. Para eso envió a su Hijo Jesucristo. Tiene todo el sentido cuando leéis en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53 y en el versículo 11, que Él es el que nos cura de nuestras enfermedades. Él es el bálsamo para nuestras almas. Él es el que nos limpia de nuestra lepra. Él es el que abre nuestros ojos de la fe. Es lo que nos trae esperanza donde no había sino desesperanza y temor. Nuestro Señor Jesucristo toma el lugar en la cruz para que nosotros seamos limpiados de manera definitiva de todo aquello que era suciedad y que era cáncer, que era veneno para nuestras propias almas. Nos dice que el único remedio, la única esperanza, la única medicina que nosotros podemos encontrar para este dolor del alma, que es lo que Dios busca para su pueblo y extender su pueblo por todas partes, solamente lo podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas más interesantes cuando leéis los evangelios es que cuando leéis el evangelio de Lucas, resulta que Lucas era médico. Y podemos encontrar en varios lugares
cómo él repite, primero que define enfermedades que son sanadas por el Señor Jesucristo, pero luego habla de nuestro Señor Jesús como el médico, como el que ha venido a sanar. Y mirarlo desde esta perspectiva es lo que nos hace a nosotros enfocar de manera correcta. Vuelvo, por tanto, a repetir una y otra vez aquí y lo que tengamos que hacer siempre. Claro que Dios se preocupa por todo lo que tú puedas estar experimentando en tu vida. Claro que le duele la ignorancia, la injusticia, las guerras, los conflictos, la enfermedad que rodea a nuestro mundo. Pero el objetivo de nuestro Dios de los cielos es, en primer lugar, que tú encuentres salvación para tu alma. Incluso lo pone de esta manera. Dice con respecto al pecado, y cuando tenemos que amputar aquello que nos condena, ¿qué importa? Dice nuestro Señor Jesús, ¿qué importa que tengas que cortar tu brazo o alguno de tus miembros y sacar tus ojos, si es posible, o si fuera necesario, con tal de que tengas tu alma segura? No está diciendo, no te preocupes, yo voy a hacer que tu ojo vea y voy a hacer que tu brazo se mueva y voy a hacer que tu alma se salve. No, lo que está diciendo es, lo más importante por encima de todos los miembros de tu cuerpo, de tu salud, por encima de tu salud, está la salvación del alma. Dios, por tanto, si tiene este deseo y esta prioridad de la sanación del alma, del interior, la salvación de nuestros pecados, el curar esta enfermedad espiritual que nos invade, Dios no ha enviado médicos, ni ha enviado curanderos. No ha dicho en ningún momento, como yo tengo el poder para sanar y os lo puedo dar a vosotros, vais a ir por el mundo sanando a los enfermos y sanando a los ciegos o a los deprimidos. No, lo que vemos desde el principio, desde las Escrituras hasta el final, que lo que Dios hace es enviar profetas y es enviar evangelistas. Porque su prioridad no es que tú veas, la prioridad de Dios no es que tú te libres del cáncer o de la locura. La prioridad es que tú creas que hay esperanza para un pecador, que hay perdón de pecados. Por eso podemos ver desde el comienzo que ha enviado a sus profetas, aun cuando fueran profetas que pueden sanar. La prioridad es anunciar la palabra de Dios y la voluntad de Dios para que se corrijan. Y cuando podemos ver cómo el Señor Jesús está preparando el ministerio de los 12 y después de los 70, también en el Evangelio de Lucas, lo que está diciendo es: id y proclamad el Evangelio. Claro que sí, que los cojos y los enfermos serán sanados, pero la prioridad es la buena noticia de salvación, que el reino de los cielos se ha acercado. La palabra sanadora para el alma, que es el Evangelio. Este es el trabajo constante que Dios ha establecido, no solamente para el pueblo en el Antiguo Testamento por medio de los profetas que eran enviados, no solamente por los apóstoles que podemos ver en el comienzo de la Iglesia, sino por tanto es la prioridad que nosotros tenemos que tener hoy como Iglesia. La sanación que busca el Señor, en primer lugar, nuestro Dios, la sanación que Él quiere es espiritual, es la salvación del alma. Y después vendrán las demás cosas. Y en el cielo desaparecerán las cegueras y nuestros dolores de estómago y nuestras cojeras, incluso desaparecerá nuestra fealdad, porque todos seremos transformados en la gloriosa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, lo principal, lo que va a traer todas las demás bendiciones y todas las demás salud y estabilidad, es la salvación de tu propia alma. Es terrible cuando nos encontramos tanto en los evangelios como hoy en día, personas que se llaman cristianas y lo que están buscando es simplemente librarse de esa hernia que tienen en algún lugar, o que no les afecte tal enfermedad que está a su alrededor,
o que puedan solucionar ese problema mental que ellos puedan tener y que están esforzándose en encontrar sanación de estas cosas en el Señor Jesucristo, cuando se están despreocupando y no están mostrando el deseo, la necesidad fundamental de transformar su alma y convertirse en siervos o hijos del Dios verdadero. Tiene que ser nuestro interés principal en este tiempo. Lo que sí podemos decir, y tenemos que señalar, claro está, es que la sanación, como con los otros milagros, acompañaron a los profetas y a los evangelistas o a los apóstoles en el tiempo de las Escrituras. Como hemos estado viendo en los jueves, o estamos viendo en este momento, podremos ver el profeta Elías o el profeta Eliseo de manera particular. Ellos hicieron milagros sorprendentes y extraordinarios. Y señala la autoridad con la cual ellos fueron enviados de parte de Dios. Los apóstoles tenían como una característica necesaria para identificarse como verdaderos apóstoles o mensajeros de nuestro Señor Jesucristo, el hacer milagros. Así nos lo dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3 y 4. Es decir, que para poder identificar el gran ministerio o servicio que Dios ha ofrecido al mundo de salvar el alma, enviando profetas y misioneros por todos los lugares, les ha dado, al menos o algunos de ellos, la posibilidad de hacer milagros extraordinarios. Pero lo que sí podemos ver siempre en las Escrituras, que este poder sanador estaba siempre en segundo lugar. No era la prioridad, no era lo primero, sino que era un acompañante para fortalecer o asegurar a aquellos que están en el servicio o en ministerio del Señor. Encontramos, por ejemplo, el hecho curioso de que el apóstol Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 9, sale a hacer ministerio visitando las iglesias. En medio de ellos aparecen algunas necesidades o momentos de milagros. Es enviado a hacer un milagro en Jope y allí en Jope tiene una visión de que se le abren los cielos para comunicar el evangelio incluso a los gentiles. Todo es el plan de Dios. Lo principal que nos señala el libro de Hechos, escrito por Lucas, el médico, no es tanto que algunos enfermos fueron curados y ya está, sino que Dios tenía un plan a través de curando a estos enfermos o a esta muerte, una mujer joven que había muerto, para poder recibir una visión que es llevar el evangelio a los gentiles. La prioridad que podemos ver no era sanar el cuerpo o la mente, sino sanar como un testimonio al mundo de que lo que necesita el mundo es la sanación espiritual del alma. Y si perdemos esta perspectiva, como que en muchas ocasiones la podemos ver, entonces dañamos el evangelio. Cuando enfocamos, o como en muchos lugares llamados evangélicos, enfocan que en primer lugar la tarea es sanar a los enfermos o levantar a los muertos. No, la tarea principal donde tendremos que ir y no necesitamos ninguna cosa más es predicar el evangelio. Que Dios mostrará su poder y sus señales de otra manera, pero vayamos a lo que es principal y central, en las Escrituras y en nuestro tiempo. Las buenas nuevas de salvación para la gente. A veces, por tanto, podemos ver, como podéis ver en el libro de Hechos, que los cojos andaban. Uno de los primeros milagros que vemos en el libro de Hechos es aquel cojo donde Pedro le habla y es la puerta abierta para mensajes que lo llevarían una vez a la prisión. Nada tengo que ofrecerte, no tengo ninguna limosna, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Y podemos ver que ese milagro se repite. Incluso el apóstol Pablo puede llegar a dar vida a ese joven que cae de la ventana mientras está escuchando su largo sermón. Podemos ver milagros extraordinarios y sorprendentes.
Pero otras veces vemos que no ocurren milagros. Así podemos ver ese hombre que es Pablo, que es capaz de levantar a los muertos, que después no puede quitarse un aguijón en la carne que le atormenta constantemente. No es, por tanto, falta de fe. Podemos ver, por ejemplo, cómo Epafrodito o Trófimo estaban realmente enfermos y toda la iglesia preocupada, y Pablo no hay ningún gesto o no tiene la posibilidad de sanar a aquellos enfermos. Lo que nos está diciendo es que aun Pablo, el mismo apóstol que puede hacer con el mismo Pedro estas grandes señales, en circunstancias no hacían estas grandes señales. No es tanto entonces que descubramos en las Escrituras milagreros o personas que hacen milagros. Lo que encontramos son profetas o apóstoles o misioneros evangelistas que les da la oportunidad para confirmar su mensaje en algunas circunstancias, el poder hacer milagros. No es por falta de fe, sino quizá porque en la descripción el Espíritu puede dar o no dar esa oportunidad para que ocurra. Dejadme entonces, en tercer lugar, que traiga algunas implicaciones con respecto a este don que tenemos aquí y lo que nos está diciendo las Escrituras. En el mundo de hoy, en el que nos encontramos, no debemos de esperar sanadores o curanderos evangélicos, por decirlo de alguna forma. Claro que no discutimos en ningún momento lo que Dios puede hacer. Y puede hacer de manera soberana lo que Él quiere, cuando Él quiere, en las personas que Él quiera. Pero si lo que hemos visto en las Escrituras es que el plan de Dios es la sanación espiritual de las naciones, o lo que busca es la proclamación del Evangelio para la salvación de pecadores, y que la prioridad, por tanto, se aplica o implica enviar mensajeros con la palabra para que anuncien el Evangelio, lo que nosotros tenemos que estar esperando hoy y clamar hoy es la extensión del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos orar porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y no está diciendo es que venga alguien a sanar la tierra o que venga a hacer que el cultivo sea más provechoso, sino hacer una siega con la predicación y el mensaje del Evangelio. Lo que la Iglesia tiene como prioridad y lo que nosotros tenemos que buscar es orar, es esperar, es desear que haya sanadores espirituales. Es decir, que haya hombres y mujeres que anuncian el Evangelio. Esa es nuestra principal tarea, que la gente a nuestro alrededor sane espiritualmente. Que el Señor quiera hacer y que lo haga a través de personas o que lo haga de manera directa, es la voluntad del Señor. No debemos de esperar sanadores, debemos de esperar proclamadores del Evangelio. Pregúntate, en segundo lugar, ¿qué sanación física, mental o emocional puede ser apropiada en el tiempo de hoy para acompañar esta sanación espiritual de la que estamos hablando? Si Dios ha hecho cosas extraordinarias en el pasado, podríamos esperar cosas extraordinarias hoy para poder fortalecer el testimonio del Evangelio. ¿Qué es lo que podría sorprender a la multitud? ¿Qué es lo que podría cambiar la mentalidad de la gente en el día de hoy cuando estamos proclamando el Evangelio, sin que sea ensombrecido por lo secundario? Hoy en día no podemos sorprender al mundo con respecto a la sanación de los leprosos, porque ese estigma tan terrible que era en el tiempo de los evangelios ya está subsanado, y simplemente ir a médicos o hacer
cercana las medicinas que lo puedan tratar, se puede solucionar. El cuerpo ya lo curan los médicos. Y una de las tareas que tendríamos que hacer como iglesia local, es orar por nuestros propios médicos. Y es orar por nuestros enfermeros. Es orar por la gente que investiga y que se esfuerza en encontrar soluciones a las necesidades o a los conflictos que están a nuestro alrededor. Pero, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer o podríamos tratar? Cuerpo, ya hemos dicho, lo curan, y la mente, bueno, a la mente, al menos los psiquiatras, estoy hablando de psiquiatras, no psicólogos, los psiquiatras están intentando curarlo. Y por tanto, todos esos trastornos que se producen en el cuerpo y en la mente, esas deficiencias, los médicos y psiquiatras ya están buscando soluciones. Se ha avanzado mucho en las soluciones de las enfermedades. Y hoy se ha alargado mucho en la edad. Vuelvo a decir, lo que antes eran en tiempos pasados una vida próspera y rica cuando llegabas a los 50, ahora es una meta alcanzable y muy normal de llegar a los 90, la larga vida. Pero lo que sí hemos descubierto es que si bien hemos solucionado enfermedades de esta índole y hemos encontrado respuesta a muchas de aquellas cosas que antes en el pasado complicaban la vida, la existencia de la gente, si bien hemos alargado mucho la edad y la salud de los cuerpos, no lo hemos acompañado con otros elementos necesarios. Por ejemplo, uno de los mayores males que nos estamos encontrando hoy en nuestra sociedad es la soledad. Hemos hecho que personas puedan llegar a una ancianidad larga, pero sola. Hemos hecho que las ciudades se conviertan en una multitud de gente con personas que apenas puedan encontrar o tener contacto. Hemos hecho residencias donde hemos aislado a ancianos o a enfermos y los hemos olvidado en algún rincón. Le hemos dicho que podemos hacer una vida útil mientras puedas producir, pero luego hemos ignorado a estas personas cuando han llegado a cierta edad o a cierta jubilación. ¿Qué es lo que la Iglesia puede hacer? Si ya no es necesario que profetas o evangelistas anuncien el Evangelio haciendo algún tipo de milagro sorprendente, sino quizá llevar el milagro de la compañía, el milagro del contacto y del abrazo. ¿Por qué no traer alivio a lo que el mundo no sabe encontrar alivio? Pensad, por ejemplo, en la cuestión del COVID, en el tiempo que estamos viviendo. Se ha encontrado la respuesta al COVID. Es decir, las personas decían que habían cogido un virus y que iban a perecer. Se nos hablaba de esos miles, millones de personas que han muerto por causa del COVID. Por fin tienen la vacuna contra el COVID y no importa las ramas que puedan ir extendiéndose del COVID, se encuentra solución para esas ramas y por tanto la vacuna segunda, la vacuna tercera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabéis que con el COVID y la pandemia han aumentado los suicidios? Que la gente, cuando se ha sentido oprimida y encerrada, no ha encontrado alivio. ¿Sabéis que los problemas psicológicos entre los jóvenes adolescentes ha aumentado un 30%? Es decir, que cuando a un joven se le dice que no puede salir, que no puede hacer, se altera y se siente desenfrenado y se deprime. ¿No habéis oído, por ejemplo, que cuando a una persona se le encierra por causa de esta pandemia donde se estaba buscando la solución, no se daba respuesta a su soledad y a quedarse en la habitación, y que hay personas que ahora tienen miedo a salir a la calle? Que la presión que han sufrido ha sido psicológica y por tanto se ha descubierto que el COVID tiene solución, pero las consecuencias del COVID no le han encontrado solución. ¿No podría ser que nosotros tengamos esa posibilidad y que busquemos ese don de sanación?
Que podamos decirle a la gente y podamos tratar con ellos en estas circunstancias que ellos están experimentando. Que podamos ser compañía para los que están solos. Que, mirar, la medicina está trayendo una eficiencia extraordinaria contra las enfermedades, pero se está volviendo fría y mecánica. Pero nosotros los creyentes, por la obra del Espíritu, podemos ir y acompañar al enfermo y podemos fortalecer su ánimo, podemos extender el abrazo. No vamos a eliminar la muerte, pero podemos dar respuesta a la inquietud de la gente con respecto a la muerte, o la depresión, o la ansiedad. La multitud que nos está rodeando está llegando a la desesperación o a la desesperanza. No saben lo que va a ocurrir en el futuro y por tanto a esta presión social de justicia que se está viviendo alrededor del mundo, muchos terminan por quitarse la vida. El miedo a vivir se está extendiendo en todas partes y nosotros tenemos vacuna para esto y tenemos alternativas que ofrecer. Podemos decirle a la gente que va a caer en enfermedades terribles, emocionales e internas, que el Evangelio cambia y que podemos traer ese Evangelio en las circunstancias más adversas. Podemos entrar en las prisiones, podemos entrar en los hospitales, podemos entrar en los lugares más oscuros y más feos de la sociedad, trayendo esperanza, trayendo consuelo, trayendo alivio a la misma vez que les estamos predicando el Evangelio. La sanación que quizá deberíamos de buscar, que acompañe el Evangelio que hoy tenemos solamente nosotros, el pueblo de Dios, pueda ser el de consolar o pueda ser el de animar, que podamos fortalecer a aquellos que están decaídos, que podamos levantarles y darles oídos para que puedan escuchar el Evangelio. Nosotros tenemos la posibilidad de buscar este don de la sanidad que es la amistad. Que aun cuando sean los enemigos más grandes y más terribles que podamos imaginar, aplicar el principio que nos dice nuestro Señor Jesucristo: amar a vuestros enemigos. Y que con el amor a nuestros enemigos hagamos la posibilidad de que puedan escuchar el Evangelio de salvación. Nosotros tenemos el don de escuchar. Podemos poner nuestros oídos para que la gente clame, para escuchar sus lamentos y entender su dolor. Y que cuando hemos escuchado lo suficiente, el dolor y el clamor del mundo, después podamos ofrecerle las buenas nuevas de salvación. La gente está perdiendo su instinto de ser social, de estar juntos, y cada uno se encierra con su internet y sus medios de comunicación en sus casas. Si se reúnen es para beber alcohol en los bares. No hay un deseo de comprenderse, de animarse, de entenderse. Pero en cambio, nosotros los creyentes tenemos la capacidad de la cercanía, de poder estar con la gente, de poder dedicar tiempo a ellos. Y que cuando creamos este instinto solidario los unos para con los otros, podamos crear el ambiente para presentar el Evangelio. Esto es lo que deberíamos de buscar. Claro que es verdad que el Espíritu podrá hacer milagros cuando Él quiere. Él es soberano. No podemos tener y ponerle límites. Y claro que aún se seguirán sorprendiendo por las cosas que nosotros mismos nos sorprendemos cuando el Espíritu lo hace. Pero nuestra idea principal es el señorío de Cristo. La manifestación del poder de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación del Espíritu en nuestra sociedad. Y por tanto tendremos que ir a predicar y proclamar las buenas nuevas de salvación. Cristo ha venido a salvar a los pecadores. Él es el médico del alma, Él es la medicina para todos los que estamos perdidos y vamos a condenación. Pero mientras tanto, creemos la posibilidad y la oportunidad. Vayamos con nuestro don, buscar el don de la consolación, el don de la cercanía, el don de escuchar.
Cuando miramos en la Biblia, en los Evangelios, podemos ver que hay algunas enfermedades que eran consideradas como un espíritu maligno. Y cuando miramos ese espíritu maligno, en cómo se manifestaba, era una enfermedad de locura o de nervios, etc. Pero es nombrada como un espíritu maligno. Hoy la tendencia en la sociedad es que las consecuencias del pecado, por ejemplo la adicción, y las consecuencias de la adicción al alcohol y las drogas, la sociedad la llama enfermedad. Así que se ha invertido la posición. Lo que antes era una enfermedad considerada como algo espiritual, ahora lo que es realmente espiritual se considera simplemente una enfermedad que tratar con medicina. Nosotros no podemos perder la perspectiva. Tenemos que enseñarle a la sociedad que el pecado es pecado. La enfermedad es enfermedad, pero el pecado es pecado. Y tenemos el conocimiento de las Escrituras para ir a la gente y decirle, mira, esto que tú tienes no se soluciona con una tableta, con una medicina. No se soluciona con una terapia psicológica. Se soluciona con un arrepentimiento. Se soluciona con poner orden en tu vida. Se soluciona con buscar en primer lugar paz para con Dios. Nosotros, con el discernimiento del Espíritu, si buscamos este don, podemos ir a la gente y poder ver en su momento qué es lo necesario para que vayan a un hospital o a un centro de tratamiento y lo que es necesario que vayan a los pies de la cruz. No debemos de confundir estos términos. Por tanto, busquemos sanidad, buscar el don de la sanidad. No esperéis cosas extraordinarias. Voy a esperar a que me venga poder de las manos para levantar a los muertos. No, ¿por qué no ruegas al Señor? ¿Por qué no ruegas al Señor que te dé paciencia, que te dé entendimiento, que te dé humildad, que te dé constancia, que te dé oídos para oír, que te dé actitud de calma a los que te rodean, que te dé manos para abrazar, que te dé la oportunidad con enfermos o con perdidos o con incluso los más malvados para poder presentar en esas circunstancias de manera milagrosa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el más grande de los milagros. Amén.